América. Y bueno, se nota claramente porque se están replanteando las miradas hacia el 17 en América con estos estudios de redes que creo que también usted está desarrollando. Cada vez tenemos una mayor información en ese campo. Y otra cosa que siempre me ha interesado es el hecho de no olvidar el Brasil, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente las pocas miradas que se dan hacia la América hispana y no se ven las relaciones entre el Brasil y la América hispana. Y la cantidad de conexiones que existen entre estos dos espacios insulares es enorme, ¿no? Nosotros podemos, la oportunidad de tener estudiando un poco el tema de Brasil en sus límites con la América hispana, ¿no? Entonces he podido descubrir que las cosas que suceden en la India están repercutiendo en la América hispana y que mucho de lo que se desarrolla en el proceso de expansión silencioso de la corona portuguesa, que ojo, está integrada en ese contexto a Castilla y a la América española, están siendo pues presionadas por estos problemas y estos fenómenos que se dan allende los mares, en el Asia, ¿no? Entonces ahí yo veo que están fallando las conexiones, ¿no? Lo que Subramanian dice, pues, ¿no? Estas conexiones que los historiadores nos preocupamos de eliminar, ¿no? De desconectar, ¿no? Y estamos creando pues mundos aislados cuando todo está funcionando de una manera pues totalmente, una palabra un poco extraña y quizás insuficiente, pero se dice ahora globalizada, ¿no? Entonces en ese sentido mi pregunta va al hecho de cómo se ve, porque estamos en una etapa de unión ibérica, ¿no? Entonces cómo se ha podido observar esa conexión entre la América, ¿no? hispana y el virreinato o el Estado de Brasil con todo lo que carga a través de los otros espacios, ¿no? Bueno, el tema de Brasil es un problema fundamental, ¿no? Un problema que se le presenta a la monarquía y que finalmente no va a tener solución, ¿no? Y el problema brasilero se explica en buena medida en la rebelión del año 40, ¿no? Yo hoy dejé deliberadamente el problema del Brasil, pero no se explica ni la política defensiva ni la política fiscal sin tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo en el Brasil. Hay una integración que es mucho más intensa de lo que hoy sabemos. Más allá de que desde hace más o menos 6, 7 años se están intentando establecer vínculos de todo tipo, ¿no? Pero en cuanto al problema más inmediato, que es el problema defensivo del Brasil, yo creo que es un tema que no puede ser soslayado de ninguna manera al abordar el valimiento de olivares, ¿no? Aquí sí hay que realizar lo que usted dijo de borrar estas fronteras que son absolutamente artificiales, ¿no? Porque uno cuando consulta la documentación se da cuenta de que se está pensando en el territorio independientemente de estas reformas, de estas reformas y de las jurisdicciones heredadas, ¿no? El momento de la unión de armas hace que, por ejemplo, cuando se plantea la recuperación del Brasil, se plantea de forma coordinada con el ataque de ciertos lugares del Caribe. La recuperación de Puerto Rico, el ataque de Puerto Rico tiene que ver también con la toma del Brasil portugués. Y como ya le digo, fundamentalmente la rebelión del año 40 está íntimamente vinculada a lo que ocurre en Brasil. En la época, nosotros podemos, como historiadores, podemos eximir buena parte del pecado de no haber atendido a estas relaciones, porque si bien en el momento, como le dije, el problema de Brasil fue realmente excepcional, tampoco se atiende de una forma sistemática. Aparecen en las fuentes, aparece el intento de recuperación de Brasil, pero no hay una atención suficiente al Brasil, como sí la hay, por ejemplo, para otras regiones del Imperio Portugués, ¿no? Entonces, muchas veces también heredamos el silencio que hay hasta cierto punto en la fuente. Pero bueno, indudablemente es una sugerencia interesante, una reflexión interesante, que es por donde hoy en día se está avanzando, ¿no? Intentando borrar
estas fronteras y pensando estos territorios como un sistema, ¿no? Pero no solamente con el Brasil portugués, sino también a la monarquía como un sistema, ¿no? El concepto monarquía policéntrica, que es lo último que se ha generado, va un poco por ese lado, ¿no? Y estos estudios desde ideas hasta servidores reales que circulan van por este lado. Una pregunta complementaria, disculpe. En relación a la cuestión defensiva, he podido observar que hay cantidad de recursos que salen de Lima para acudir en defensa de diferentes lugares en América. Sí. Y no hay un estudio sistemático sobre eso, por ejemplo, ¿no? Y el papel que juega, ¿no?, la Real de Lima en la defensa del código. Y eso no solamente para el 17, ¿no? El caso de Mojos y Chiquitos, el caso de Sacramento. No, y del mismo Buenos Aires, que si bien depende de Potosí, ahí hay una circulación, no es que todo el dinero depende de Potosí, ¿no? Ahí interviene en la caja de... Ahí tendría que verse un poco, ¿no?, de concentrarse. Nosotros, por ejemplo, hemos olvidado que Chiloé pertenecía al virreinato del Perú. El único presidente que se preocupó por Chiloé fue Castilla, que envió a investigar en los archivos españoles sobre los derechos del Perú de Chiloé, pero después silencio total, ¿no? Y era una plaza independiente directamente. La última que la última. Sí, muchas gracias por la presentación muy interesante, especialmente para mí. Quería preguntar, quería pedir su opinión, escuchando el tema de defensa del virreinato peruano. Me pregunto la diferencia de la postura de los virreyes bajo de la política de los Olivares, se llama Conde de Chinchón y Martín de Mancera. Sí. A mí me parece la postura de Mancera es notoriamente se cuidó mucho la defensa. Que Martín de Mancera cuidó, a mí me parece, relativamente estaba más cuidadoso sobre la defensa y gastó mucho más. Y especialmente criticó a su predecesor. ¿Por qué no gastó, no cuidaba las murallas? Sí. Entonces, a mí me es curioso, bajo la misma política, misma marido, constituye los rivales, ¿por qué está tan diferenciada esos dos derechos? Hay muchos elementos para explicar, pero quería pedir su opinión. Sí, ahora se me ocurren al menos dos elementos para explicar. Que en el año 43 cae Olivares, o sea, muy rápido cae Olivares. Mancera hacía muy poco tiempo que estaba ejerciendo el virreinato. O sea, la caída de la presión política, que es lo que explica el aumento de la fiscalidad, desaparece muy rápidamente. Y eso en primer lugar, eso es decisivo, ¿no? Y en segundo lugar, esto es una impresión, no la he desarrollado, pero me da la impresión de que paulatinamente los diversos resortes políticos y también fiscales estaban recayendo en los grupos de poder local. Y es muy distinta la realidad con la que se encuentra Mancera respecto a la que se encuentra Chinchón, ¿no? Unión de Armas, Alcabalas, prácticamente todas las grandes contribuciones ya estaban en poder de las corporaciones. Y creo que desde ese punto de vista tiene menor margen de maniobra. Con el añadido también de que si aceptamos que el aumento de la fiscalidad y la reducción del gasto militar se debió a la gestión política, a la presión política, nos damos cuenta que esta es una presión política que no se puede prolongar durante muchos años, ¿no? Es una situación que se puede mantener en una coyuntura determinada. ¿Cuál era esa coyuntura? Triunfar frente a los franceses y controlar a los rebeldes y herejes de las Provincias Unidas, ¿no? Entonces, indudablemente se descomprime la presión, porque no hay más
yo creo que la cuestión va por ahí. Aparte, la presión de Chinchón generó un profundo descontento. O sea, el relegar el gasto militar provocó un profundo descontento, sobre todo desde el estamento eclesiástico. Desde los púlpitos comienzan a bajarse línea y a decir algo que yo cito en mi libro: no hay razón para transferir los recursos que se obtienen en el Perú a controlar a estos herejes. Si se quieren perder, que se pierdan. O sea, no tenemos por qué financiar esta campaña directamente, así de una forma muy descarnada se termina planteando. No, entonces ya hay un descontento. ¿Cuál es el destino? No nos olvidemos que de base tenemos el problema de dónde acaba la plata, ¿no? Si se va para allá o si se queda acá. O sea, eso la doctora Soles lo ha trabajado muy bien, ¿no? Cómo los círculos crediticios se incrementan con el dinero que queda, con la plata que queda en el territorio, en fin. O sea, hay varios niveles de análisis. Sí, por eso sería interesante tener una de tu reciente libro en la biblioteca. Sí, le he pedido la editorial que lo mandara, sí, así que no habrá llegado porque ya acaba de salir por eso, pero llega. Y solo una pregunta. Dentro de este contexto, ¿qué percepción tienes tú de la crisis del siglo XVII? ¿Es de la línea de Romano, como coyunturas opuestas, o más o menos de lo que has explicado se ve tu línea, pero no sé si nos puedes sobre todo la línea, comentar un poquito más? Yo no he trabajado deliberadamente, he trabajado mucho tiempo sobre la crisis del 17, pero no soy una especialista sobre ella. Pero he trabajado sobre todo el problema de la producción minera, ¿no? Y yo me sumo a la lectura que hace Romano, ¿no? Creo que es una crisis sobre todo fiscal, ¿no? Y lo he trabajado también desde el punto de vista de los viajeros, que es, no se puede hacer un análisis cuantitativo, pero uno se encuentra con unas descripciones que no acaban de cuajar con esta idea de crisis que muchas veces se ha impuesto en la historiografía, ¿no? Entonces yo creo que estoy con Romano. Él me avala. Ya sospechaba, sí. Un comentario trabajando un poco sobre la crisis. Ha salido el libro de Parker, que es un enorme sobre la crisis del 17, ¿no? Sí. Ahora en abril. Y bueno, leyéndolo se encuentra mucho dato, mucha información, y quizás lo positivo del trabajo es la integración de todos los espacios. El Perú está ahí también con unas menciones muy especiales, sobre todo la erupción del Buenaventura y cosas por el estilo. Pero lo que creo que se pierde de vista es algo que lo tenemos al frente en la crisis que estamos viviendo. La crisis tiene un carácter doble, una doble cara, las dos caras. Por un lado, alguien se enriquece, por otro lado, alguien se hace cada vez más pobre. Entonces, cuando se enfrenta uno a la crisis, generalmente ve pues lo dramático de la crisis, lo negativo de la crisis, y se pierde de vista el enfoque hacia los elementos positivos, ¿no? Lo que crece, la dinámica. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Para poder entender también la crisis del 17, como todas las crisis, las tres grandes crisis, la del 14, la del 17 y la del 20. Entonces, por ahí yo creo que debemos observar. Romano, sí, su coyuntura supuesta es extraordinario y todo lo demás, pero en lo que se refiere al Perú todavía hay mucho por hacer, porque él más maneja el tema de México, ¿no? Entonces, por ahí siento que puede aportarse más. Sí, hay que ponerle apellidos a esta crisis. ¿Crisis de qué? Crisis fiscal, crisis en tal ramo productivo, crisis de la circulación, ¿no? Hay que tener una óptica un poco más precisa. Leopoldo Yenico decía, hay que medir la crisis, hay que ver la extensión de la crisis y hay que ver la duración de la crisis. Y ver el revés de la trama, como usted dice, también, claro. O sea, es apasionante. Sí, claro que sí. Bueno, gracias. Está asesorado por Cristina Maceo, Christopher y Patricio por el doctor de la Fuente Candamo. ¿Ponido? Sí. Y además, bueno, te quería comentar brevemente que en los últimos 2 años y también por una demanda de los alumnos se han hecho eventos de historia militar. Ya lo sé. ¿No? Donde incluso
incluso lo hemos organizado Claro, o organizado con los militares. Claro, claro. Entonces, Eso es interesante porque justo ahora yo he estado en un congreso de historia militar que también participaba el profesor Amadori, que no estuvo presente porque estaba aquí en Lima, y también hay una cátedra ahora de historia militar entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Complutense. ¿No? Sí. Yo debo decir también que el Instituto Ribabueno, para poder completar, se ha creado, dentro de los grupos de estudio y investigación que tenemos, se ha creado uno que es muy dinámico, que es quizás tú estás también ahí, y Patricio quizás, no sé, bueno, que es el Círculo de Estudios de Historia Militar en el Perú, que participó también en este congreso organizado por la facultad, e inclusive, ya que mencionó el Ministerio de Defensa español, debo anunciar, porque en realidad no se ha difundido todavía, pero ya es un hecho, que otra actividad importante de este grupo es una exposición fotográfica que se va a llamar Guerra y Fotografía Perú 1879-1929, que se va a inaugurar en la Casa O'Higgins a mediados de febrero y cuyo catálogo, que es un lindo catálogo, es financiado íntegramente por el Ministerio de Defensa. Lo digo ahora porque el ministro que se había comprometido pues acaba de volver a jurar hoy día, porque hoy ha sido un día de crisis, porque pensábamos que nos venía bajo el proyecto pero cambió el ministro y no teníamos todavía el papel, ¿no? Pero felizmente sigue el ministro y el Ministerio de Defensa va a coorganizar esa exposición y va a pagar. Esto lo hacemos con la colaboración y la activa participación de Renzo Babilonia, que es un miembro del grupo, que es fotógrafo y estudioso de la fotografía y periodista y que tiene ya un par de libros publicados, ¿no? Uno titulado La Guerra de Nuestra Memoria y otro, no me acuerdo cómo se titula, pero en fin, que tiene una gran experiencia en esto y que junto con Víctor Torres y otras personas del grupo están haciendo un trabajo bien interesante, con lo cual quería anunciarlo también, ya que estamos en esta línea militar. Es que el profesor de la Puente ha trabajado sobre, y la profesora Marceo, por supuesto, hay más personas aquí que están trabajando este mismo tema, ¿no? Y que por supuesto yo conozco sus trabajos y las conozco a ellas, claro. No habla de ninguna afiliación ideológica, nada por el estilo, salvo creo que la nieta fue quien empezó a decir sobre esta afiliación ideológica, así que no sé de dónde puede ser el origen de esta acusación ideológica que hay hacia este grupo militar. Bueno, lo primero sí, ¿no? O sea, que decir, hay trabajos que plantean que el origen del ejército español contemporáneo es la guerra contra Napoleón, ¿no? Por ejemplo, y ahí estuvieron, Pezuela no, porque ya estaba en el Perú, pero ahí estuvieron todos los demás, Espartero, Canterac, Ricafort, La Serna, Valdés, y todos los que fueron llegando después, ¿no? Y parece ser que digo parece ser porque yo ahí sí que ya no soy tan especialista en cuestiones de estrategias, parece ser dos cosas, ¿no? Y es que en la guerra de independencia, también por influencia de los ingleses, porque claro, los españoles lucharon con los ingleses, que estuvieron muchas veces a sus órdenes, ¿no? Lo que se plantea era una guerra más ofensiva, mientras que la generación de Pezuela anterior planteaba una guerra más defensiva, ¿no? Que es una de las cosas que achacan estos militares de la guerra ofensiva a Pezuela, ¿no? Que era demasiado conservador. Y otra cosa que me parece importante es que estos oficiales también tenían ya hábito o experiencia de luchar con fuerzas irregulares, porque en la guerra de independencia de España son importantes estas milicias, estos cuerpos que no son cuerpos reglados, ¿no? Y en el Perú eso tiene que pasar, es decir, están los ejércitos en línea, pero luego están las milicias, ¿no? Que son fundamentales, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay una experiencia previa que se traslada, ¿no? Que se proyecta a... Y lo de la masonería, bueno, esto es porque es complicado, ¿no? Porque yo no sé si usted sabe que esta cuestión la hace entrar en escena Tomás Iriarte, que era un rioplatense, ¿no? Que vino con la Serna y luego se volvió contra la Serna, ¿no? Y en una de las de volverse contra la Serna es acusar a la Serna y a la gente que vino con él, porque él salió de España con un grupo de oficiales en 1816, que era absolutismo. Entonces hay autores que dicen que la Serna y estos oficiales fueron enviados al Perú para quitárselos de España por sus ideas liberales y por ser masones. Yo no. Pero esta cuestión de la masonería la inicia él.
Hay un autor, un Wagner de Reina, ¿no? Que publicó, Alberto, no sé si lo conoce, que publicó ese artículo, ¿no? Donde él insiste mucho en que eran más. Sí, yo creo que eran muchísimos de ellos eran masones, ¿no? Y las guerras carlistas no tienen también influencia justamente... Un momentito, que voy a terminar con esto que estaba... Sí, es que bueno, hay una documentación que no soy la única que la he visto, la primera de la que la he visto, pero en el Archivo Histórico Militar hay una documentación en la que hay una denuncia de que la Serna, que estaba en el Alto Perú, y los oficiales, bueno, parece ser que habían, según las fuentes, habían constituido una logia masónica en el camino, ¿no? Pero que luego estaban desarrollando actividades masónicas en el Alto Perú, e incluso hay imágenes en esta documentación que yo he visto, ¿no? Y entonces esa denuncia llega hasta la Inquisición española, esa denuncia, ¿no? Pero también llega a Pezuela, que era el virrey, y a mí me ha llamado la atención, ¿no? Que Pezuela, en vez de supuestamente absolutista y no, en vez de actuar así muy rígidamente, como que cubre a los militares porque eran militares como él, ¿no? O sea, como que no se les enfrenta, sino, y yo esto lo he visto, ¿no? Sino que les da como, era muy al principio, ¿no? Sino que les da como una cierta cobertura, ¿no? Y dice, no, son jóvenes, no tienen experiencia, no, pero que no participa directamente en un proceso de acusarlos de... Pero por otra parte están las fotografías de los signos masónicos de esta logia, ¿no? Así que luego hay otro que también, yo es que lo miro, pero yo sé que lo conoce. El hijo de uno de los militares, ¿no? El hijo de Valdés, que es el conde de Torata, ¿no? Que tiene ese trabajo tiene varias lecturas, ¿no? Es el hijo y él lo que trata este hombre con muchísima... Él tiene muchísima... ¿Conocen ese trabajo alguno de ustedes, el conde de Torata? Sí, ¿no? La cantidad de documentos. A mí me parece que Valdés se trajo los documentos y se los dejó a su padre. Yo creo que él se trajo... Porque ¿por qué tenía el conde de Torata tanto documento? Tendría que ser que sí. Bueno, pues el conde de Torata, que lo que hace es tratar de defender a todos los militares, a los ayacuchos, ¿no? Los defiende a todos, incluso defiende un poco a Pezuela. Con Pezuela el conde de Torata no es muy duro. Él dice de todas las maneras que no eran masones. Yo solo he visto que lo he visto la documentación con los dibujos y todo, ¿no? De esta... Pero había militares que a mí no me sonaban, o sea, no estaban solo los así más conocidos Valdés, sino que había otros que supuestamente formaron una logia masónica que actuó en el Alto Perú. ¿Sí? ¿Y lo otro, perdone? Sobre no tiene esto mucho que ver, o sea, esta idea de que eran liberales, absolutistas, esto no se aumentó o consolidó con la guerra carlista, ¿no? Que los ayacuchos, ¿no? Estuvieron luchando por un lado, y luego se les dijo por su condición de ayacuchos que eran liberales. No sé si habría una relación también. Bueno, esto es lo que voy a plantear yo en el congreso de la semana que viene, ¿no? Entonces tiene que ir a escuchar. El martes por la tarde. Sí, que es sobre cómo se justifican los ayacuchos, ¿no? Bueno, la mayor parte de estos oficiales se alinean del lado de los derechos de Isabel II, ¿no? Y luchan por Isabel II en las guerras carlistas, y ahí es donde ellos también empiezan ya a participar a tener cargos importantes públicos, ministros, ¿no? Porque varios de ellos fueron ministros, ¿no? La mayor parte de ellos, pero yo lo que le digo es que se puede decir, bueno, a ver, Canterac, hay el liberalismo, viva la Constitución, se vuelve el absolutismo, ¿qué es eso con la Constitución? Se vuelve el liberalismo, viva la Constitución, y están los documentos. Entonces, este hombre, Canterac, cuando regresa a España, él había sido el que había firmado la capitulación con Sucre, ¿no? Entonces llega a España y claro, él está preocupado, ¿qué va a pasar conmigo? Que yo he firmado ¿cómo me van a recibir, no? Entonces, bueno, le reciben regular, él pasa por una travesía del desierto y está tan desesperado, ¿no? Porque él lo que quiere es que le dejen ir a ver al rey. Pero estoy diciendo la ponencia aquí. No digan nada, quiere ir a ver al rey a explicarle al rey, ¿no? Y no le dejan llegar a ver al rey, ¿no? Y llega un momento en que él escribe al rey, desde un sitio, desde Valladolid, donde estaba, diciendo, si yo lo que quiero es servir a su majestad, entonces, como ahora hay intervenciones del exterior de militares,
yo quiero que usted, que vuestra majestad, me acepte como un soldado raso para ir a luchar contra esos enemigos del rey, que eran liberales, ¿no? Es decir, así es, ¿no? O sea, que no está muy claro esa adscripción, pero la mayor parte de ellos lucharon por los derechos de Isabel II. Uno no. Rafael Maroto, que es un militar importante en la independencia del Perú, fue uno de los grandes jefes militares del absolutismo, del pretendiente don Carlos. Y la primera guerra carlista, como saben, termina en lo que se conoce como el Abrazo de Vergara, que es una ciudad del norte, la guerra del norte, la primera guerra carlista, entre los partidarios de Isabel II y los pretendientes del pretendiente don Carlos, termina con el Abrazo de Vergara, y el Abrazo de Vergara se lo dan Baldomero Espartero, que era un ayacucho, que era un hombre de la Serna, y Rafael Maroto, que también, él no fue un ayacucho, pero también haya combatido en el Perú, ¿no? Entonces eso es como muy significativo, ¿no? La presencia de estos oficiales de la independencia del Perú en la vida política a alto nivel de España. Y en la guerra carlista, la mayor parte de ellos, Espartero, esos los ayacuchos, porque la palabra ayacuchos viene por Espartero, ¿no? Que no estuvo en Ayacucho, como ustedes saben, no estuvo en Ayacucho. Una última pregunta para ir terminando. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Justamente estos temas que se desarrollan y temas afines traen a colación la idea de que qué importante es en un conflicto conocer la perspectiva de ambos bandos, ¿no? Porque el problema es que cuando se ve el tema de la independencia acá en el Perú, se ve la independencia estrictamente en el Perú sin conectarla con el contexto bueno, ya no tanto, claro, pero creo que todavía persiste en lo que es la educación, en los ámbitos, bueno, sí. En el ámbito del colegio y en varios círculos académicos, ¿no? Y se desconectó del ámbito continental, ¿no? Y también cómo es que prácticamente es como en la guerra del Pacífico, se enfoca la participación del Perú en la guerra, pero no la guerra en su conjunto o agarrando las perspectivas de los otros combatientes. Y creo que algo similar ocurre con la independencia, ¿no? Cómo es que no se... y resulta interesante, ¿no? La perspectiva del bando fidelista o realista, ¿no? Hace poco estaba leyendo parte de un libro de Michael Costello, sobre la respuesta sí. a la independencia, sí. Y resultaba interesante cómo es que el imperio, el gobierno tanto de Cádiz liberal como el regreso del absolutismo pasa por todas estas vicisitudes, conflictos, disputas, claro. E incluso la ineficacia del aparato burocrático para determinar políticas coherentes de cómo afrontar la crisis de la pérdida de las colonias. Y cómo es que en la opinión pública parecía no ser un tema que tuviera tanta relevancia, más allá que para los que se sentían afectados. Entonces, ese fue el tema de una ponencia que hizo también Ascensión Martínez hace un par de años. Sí, el impacto de la independencia en España, que fue poco, ¿no? te resulta, trae justamente a uno a reflexionar sobre la importancia, ¿no? De ampliar estos enfoques, estas miradas, ¿no? Claro, pero nunca perder de vista la otra, ¿no? La otra, que es lo que a mí me parece, o sea, nosotros estamos trabajando esta perspectiva, pero claro, esta perspectiva no tiene sentido por sí sola, sino hay un tema muy interesante, conocido, ¿no? Y es los oficiales del ejército español, que luego son los grandes oficiales del ejército independentista, y luego llegan a ser presidentes de la República, ¿no? O sea, cómo se pasan lo que yo llamo trayectorias cruzadas, ¿no? Cómo se pasan de lado. Hay algunos casos muy interesantes, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando Pezuela llama a los oficiales y se forman estas juntas de guerra para asesorar de cómo hay que hacer la guerra, ¿no? Hay una que se llama Junta de Guerra, que es pequeña, de oficiales seleccionados, ¿no? Y en esas juntas hay dos oficiales del Llano y la Mar, ustedes saben, José de la Mar, ¿no? Y están ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, había oficiales americanos que estaban en el corazón del poder, ¿no? Y que luego con la Serna participan en las negociaciones de Punchauca, ¿no? Que estaban en el centro del poder, tenían muchísima información, ¿no? Y ¡pum! Se pasan, ¿no? Se pasan de lado, además se pasan
yo no, alguna cosa hay, ¿no? Pero ¿cuándo se pasan? ¿Cómo se pasan? ¿No? Porque tampoco es una cosa de decir por la mañana, me paso de bando, ¿no? Debían ser procesos que se iban gestando, que se iban madurando, ¿no? Estos hombres que están, ya digo, ¿no? En el corazón del poder español, ¿no? Y que luego pues, están del otro lado luchando contra los españoles. Caso de Lamar, que Lamar es el que capitula entre San Martín y el Callao. Cuando el Callao capitula la primera vez, en el 21, en la sesión del 21, el que entrega el Callao a San Martín es Lamar, que luego va a ser, ¿no? Que inmediatamente se pasa. O sea, entrega el castillo y se pasa. O sea, era el que estaba a cargo del Callao, entrega el Callao y se pasa. Entonces está estos... No, ya.